Vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios. Y voy a leer en Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a tratar de responder una pregunta. Romanos, con todo el respeto que me merece mi Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 5, verso 12. Eso es. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Padre Todopoderoso, protéjanos de las falsas doctrinas. Dios mío, tenga piedad y misericordia de nuestra ignorancia, de nuestra falta de fe. Señor, gracias le doy, Padre, porque usted es grande, misericordioso, todopoderoso, Señor. Oh mi Dios todopoderoso. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y mis estimados hermanos y amigos, voy a comenzar esta exposición breve, pero que sea breve, con una pregunta. Dentro de las doctrinas evangélicas se afirma que el alma es inmortal. Siempre escucho que el alma es inmortal. Esto lo dejé pendiente de unos estudios anteriores. Y esto es para tratar de explicar nuestra fe. ¿En qué consiste? Que el alma, cuando se desprende del cuerpo producto de la muerte física, que es la cesación de las funciones vitales, entonces se desprende y el alma del Hijo de Dios, del salvado, viaja hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios, esperando la resurrección. Cada uno de nosotros tenemos vida eterna, los hijos de Dios. Esa es nuestra fe. Y el alma del pecador que no tiene a Jesucristo, entonces irremediablemente también es atraído por las moradas del Hades, es decir, la morada de los muertos. El Hades o Seol, un lugar de tormento. Y esto nosotros lo pudimos aprender con el relato histórico del hombre rico y el mendigo Lázaro. El hombre rico estaba en esta morada de los muertos que era el Hades y estaba en estado consciente. Por lo tanto, nuestra fe es que el pecador, cuando va a esta morada de los muertos y posteriormente cuando sea lanzado al lago de fuego, entonces va a estar en un estado consciente. Quiero dejar esto bien en claro, que el alma, cuando se desprende del cuerpo, cuando sale del cuerpo por la muerte física, entonces trasciende esta vida. Continúa existiendo el pecador en un estado de condenación, ya no queda más sacrificio por los pecados, y este castigo es por toda la eternidad, un sufrimiento por toda la eternidad, sufrimiento que obviamente no agrada a la gente que no conoce a Dios. Cuando se les predica acerca de la existencia del infierno, hasta a los religiosos les molesta. Pero decíamos en otros estudios que el que más había hablado de la existencia del infierno, del castigo eterno, fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, forma parte de la sana doctrina. ¿Y en qué quiero poner hincapié? En que nuestra fe es la siguiente. Nosotros creemos que el alma que sale del cuerpo del hombre pecador se va al lugar de tormentos, un lugar temporal que es la morada de los muertos, en espera del juicio final. Ese lugar previo, temporal, es de tormento, como ya lo dije. Y después es lanzado al lago de fuego toda vez que su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, luego del juicio ante el gran trono blanco. Esa alma entonces existe. No hay un sueño del alma. Punto 1. El alma tampoco es aniquilada. ¿Qué es lo que es el alma? El ser espiritual que está dentro de nosotros.
No voy a adentrarme en esos puntos. Es la personalidad de cada ser humano. Entonces, esta alma no es aniquilada, no es que salga de la existencia. Tampoco este castigo significa que porque Dios es amor, entonces va a tener un término. No es así. La Biblia, todos los textos bíblicos enseñan que el castigo es eterno, es para siempre, es perpetuo, no tendrá fin. Entonces, el alma continúa existiendo en la morada de los muertos y luego en el lago de fuego. Eso es. Entonces la pregunta es, ¿tenemos un alma inmortal? Así en esos términos como lo dicen, porque ¿qué es lo que significaría inmortal? Si alguien me responde inmediatamente y me dice que alma inmortal significa que el alma continúa existiendo en el lago de fuego, yo le digo, estamos totalmente de acuerdo. Pero si me dice que el alma inmortal es que el alma continúa viva en el lago de fuego, ahí yo le digo que hay una contradicción en la terminología y tenemos que ser precisos con la terminología bíblica, porque de ahí se aprovecha también la falsa doctrina, los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen, no hay un texto bíblico que diga que tenemos un alma inmortal. No hay un texto que diga vuestras almas inmortales. No hay un texto en la Reina Valera. Y efectivamente no hay un texto bíblico que diga así expresamente vuestras almas inmortales o que nuestra alma sea inmortal. Yo sé que el que me está escuchando inmediatamente piensa en el relato histórico del hombre rico y Lázaro, que estaba, me dicen, estaba vivo. Esa es la terminología que uno acostumbra a escuchar, estaba vivo en el Hades. Pero ahí ya empezamos a cometer errores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quiero, después de haber hecho este alcance, esta aclaración, empezar con los textos bíblicos. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Lo que acabamos de leer. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por culpa de Adán, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa y con ello, por consiguiente, heredamos también la muerte. La muerte entró por el pecado. Por el pecado entró la muerte y esta se transmitió a todos los hombres. ¿Qué muerte? La muerte del cuerpo y la muerte del alma. Porque nosotros, cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Así empieza la fe evangélica. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la gran mentira de Satanás, mire, trate de entenderme, trate de entender esta predicación. Usted, hermano, que le gusta predicar, uno tiene que ser humilde, tiene que someterse también con una mente abierta. Hay que dejar de lado la soberbia, los dogmatismos y a veces el engreimiento, que no, que yo esto lo aprendí de esta forma y lo tenemos a veces como verdad revelada. La única verdad revelada son los textos bíblicos. Sigamos, entonces, dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Pero antes estaba diciendo que la gran mentira de Satanás es decir que aunque se desobedezca a Dios, no moriremos. No moriremos. Esa es la gran mentira de Satanás, de decir, no morirás. Así empezó entonces en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue lo que mandó Dios. No había que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que hicieron? Adán y Eva entonces fueron engañados por la serpiente, pecaron delante de Dios. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
La mentira de Satanás era que no morirían. Luego en Génesis capítulo 3, verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. La serpiente por una parte diciéndole, no moriréis. Y Dios diciéndole, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué lo que hicieron? Comieron. Por eso entró la muerte. La muerte. Ojo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces, vuelvo a repetir. De esta forma, los seres humanos, por su desobediencia, heredaron la naturaleza pecaminosa de Adán. Y la muerte entonces, ergo, como consecuencia, pasó a todos los hombres. Eso es. Dice Romanos capítulo 6, verso 23 de la palabra del Señor, estoy leyendo de la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Estos textos son fundamentales para responder la pregunta inicial. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca entonces muere, tiene que morir irremisiblemente. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Nosotros no teníamos vida eterna, pero Cristo Jesús nos dio vida eterna. Y sabe usted que la vida eterna es presente. Nosotros tenemos ya vida eterna en nosotros. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 41, el alma que pecare, esa morirá. Entonces toda alma que peca no es que vaya a morir solamente físicamente, la cesación de sus funciones vitales, sino que además es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que es la muerte espiritual? La eterna separación del hombre con Dios. Es un estado, la muerte espiritual es un estado de separación del hombre con Dios. Porque solamente en Dios está la vida, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es vida. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida, por lo tanto está en estado de muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias a Dios entonces tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero oímos la palabra del Señor y creímos en nuestro Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, y no vinimos a condenación, sino que pasamos de este estado de muerte, fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, de este estado de muerte, y fuimos rescatados a un estado de vida. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Antes éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de una vida frustrada y vacía. Por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento nos presenta a nuestro Salvador Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Goel. En el hebreo era la traducción de Redentor es Goel. El prototipo de Redentor es Booz en el libro de Ruth. Él fue el Redentor, el rescatador de estas dos mujeres que habían perdido sus herencias porque habían muerto los hombres de su familia, los parientes. Entonces, Ruth y Noemí van y se acercan a su pariente más próximo, que fue Booz, y él aparece como la figura del rescatador, del redentor, porque era el pariente más próximo que tenían. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro redentor, porque Él vino a ser nuestro pariente más próximo nuestro por medio de la encarnación, porque Él se encarnó y fue semejante a los hombres. Entonces nosotros fuimos rescatados, no solamente de una vana manera de vivir, sino que también fuimos rescatados de la esclavitud legal y por sobre todas las cosas fuimos rescatados del pecado. Cristo dijo, de cierto os digo,
que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Entonces cuando vinimos a Cristo, Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. La práctica del pecado es lo que reprende Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces Él fue nuestro rescatador. Es como en el Antiguo Testamento y en la historia, porque esta figura de la redención está tomada de la legislación, de los tiempos de los israelitas en el Antiguo Testamento y en el Imperio Romano. Entonces, cuando había que rescatar a un esclavo, por ejemplo, había que rescatarlo de la esclavitud. Venía alguien y lo compraba en la plaza pública y pagaba un precio. Cristo fue nuestro rescatador porque nosotros éramos esclavos del diablo. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Entonces, no es antojadizo, no es peregrino tampoco, no es baladí, no es insignificante cuando la palabra de nuestro Dios nos habla de la redención, la figura del Redentor. Mire qué bonita es la palabra de nuestro Dios. Dice acá la Biblia, mire, voy a leer la palabra de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, ahí viene la figura de la redención, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, estábamos nosotros, antes de venir a Cristo, sujetos a la servidumbre por el temor, entonces, de la muerte. Y estábamos sujetos al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así es la palabra de nuestro Dios, ¿ve? Hermosa es la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Pero Él viene y nos rescata, porque Él es nuestro Redentor, nos compró y pagó un precio, ¿cuál fue su precio? La Biblia lo dice claramente, su precio que Él pagó fue la sangre, su sangre, y nos rescató entonces del diablo. Que Jehová lo reprenda. Hechos capítulo 26, verso 18, Efesios capítulo 2, verso 2, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 que acabamos de leer. Cristo Jesús entonces nos liberta también de la esclavitud, de la muerte. Y ahora no somos esclavos de la muerte, esta muerte que todos los hombres heredaron de Adán y Eva. Dice que Primera de Pedro capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, transmitida desde vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con sangre preciosa. Fuimos redimidos entonces con sangre preciosa. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos hablaba que seríamos libertados. Juan capítulo 8. Mire qué hermoso esto que usted siempre predica en las calles. Verso 31, verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto que no logra entender la gente. ¿Por qué somos libres? Somos libres del diablo, somos libres de la muerte. Ya no estamos sujetos a la condenación porque Cristo Jesús inscribió nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es. Él inscribió mi nombre, su nombre, mi estimado, en el libro de la vida. Y por lo tanto, la verdad, Cristo Jesús nos hizo libre. Verso 36 del capítulo 8 del libro de Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Redentor. Él nos rescata, Él nos liberta porque Él nos compró a precio de sangre, nos libertó. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque solamente nos esperaba la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero Él dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. Es decir, la vida eterna es presente.
Dice, el que crea al que me envió tiene vida eterna. Ya tenemos vida eterna en nosotros mismos. Las almas perdidas entonces existen en el infierno, perdón, en el Hades, que es la morada de los muertos. Tendemos nosotros a confundir la terminología. Dice las almas perdidas, entonces existen en la morada de los muertos, actualmente. Y luego continuarán existiendo en el Gehenna o lago de fuego o infierno. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando se refería al infierno, se estaba refiriendo al Gehenna, que era el castigo eterno, el fuego que nunca puede ser apagado. Las almas entonces de los perdidos existen en un estado consciente porque ellos mantienen vívidos sus recuerdos y mantienen toda su percepción sensorial, todos sus sentidos los mantienen incólumes, incluso más pareciera como que los tienen agudizados, pero están en un estado de muerte y condenación perpetua. Por ello es necesario entonces predicar el evangelio de la salvación, porque dice el texto bíblico, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Mire cómo dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, porque esa persona estaba en estado de muerte. Un alma. ¿Quién estaba en estado de muerte? El alma estaba en estado de muerte. Y cubrirá multitudes de pecados. Santiago capítulo 5, verso 20. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces, cuando el alma perdida se presente ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, verso 2, y sea condenado y sea lanzado al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, verso 15, en este lugar sufrirá un tormento que no tendrá fin. Creemos entonces que los pecadores, por eso es que hay que predicar el evangelio eterno, siempre hay que predicar el evangelio verdadero, el eterno, porque las almas de los perdidos solamente les espera el juicio final. Alabado es el Señor para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Gloria a Dios para siempre. En este lugar, en el lago de fuego, el alma no será aniquilada. Vuelvo a repetir, no será aniquilada, ni sacada de la existencia. Muy por el contrario, van a continuar existiendo en ese lugar. Entonces el estado de condenación es de tribulación y angustia. Romanos capítulo 2, verso 6 y siguiente. Dice, porque él pagará, retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Estoy leyendo Romanos capítulo 2, verso 6 al 11. Entonces, este estado de muerte y condenación es un estado de destrucción del alma, también lo dicen los textos bíblicos. El alma está en una constante destrucción, eso significa este estado de muerte y condenación perpetua. Cristo dijo en Mateo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué él decía esto? ¿Por qué decía más el alma no pueden matar? Porque eran tiempos de persecución. Y los perseguidores dañaban el cuerpo, así como lo hicieron con Esteban. Le quitaron la vida, pero el alma no la podían tocar. Pero hay uno que sí puede destruir el alma y el cuerpo. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el alma puede ser destruida junto al cuerpo en el Gehenna o fuego eterno. ¿Por quién? Por Dios. Cuando Dios lanza a un pecador al fuego eterno, entonces
se cumple esta palabra: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Dios Todopoderoso, entonces, luego de resucitar a los inicuos, los castigará en un estado de muerte y condenación perpetua, mi estimado hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y este estado será un estado de tormento eterno, en un estado, tantas veces que le he repetido, en un estado consciente. Va a existir en estado consciente, de permanente destrucción. Tenemos que concluirlo con este texto de Mateo 10, verso 28, de constante destrucción. Es algo que se va autodestruyendo, pero que no desaparece, que nunca cesará. Es un tormento que nunca cesará, porque el alma no será jamás aniquilada ni exterminada, como dicen algunas religiones falsas. Dicen, no, es que Dios es amor, entonces Dios al final va a aniquilar el alma. Eso no lo sostienen las Escrituras. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pero va a estar en estado de muerte, porque la persona que muere sin Cristo muere en sus pecados. Por eso dice: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan capítulo 8, verso 24. Agregó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por eso, si alguien no tiene a Jesucristo en su vida, es necesario que usted acepte al Señor Jesucristo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 8, verso 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero el que no guarda la palabra, contrario sensu, el que no guarda la palabra verá muerte. ¿Dónde? En el lago de fuego, en el Gehenna final. Eso es lo que debemos desprender de estos textos bíblicos. Juan capítulo 8, verso 51. También señaló: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. En resumen, entonces, podemos nosotros señalar que el alma de los redimidos vivirá por la eternidad. Viviremos por la eternidad. Porque ¿a qué vino Cristo Jesús? Dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Nuestro Señor Jesucristo vino a traernos vida eterna, porque la paga del pecado era la muerte. Viviremos por la eternidad. Por ello, uno de los premios, entonces, es la vida eterna y la inmortalidad. La vida eterna y la inmortalidad son premios para los redimidos, que no tendrán los impíos de la tierra. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros, los que venzamos, al que venciere, entonces Dios permitirá que comamos del árbol de la vida. El que come del árbol de la vida no morirá jamás. El que no coma del árbol de la vida es todo lo contrario. Entra en este estado de muerte y condenación perpetua. Entonces el alma de los inicuos existirá por la eternidad en un estado de muerte y condenación perpetua, pero es un estado consciente, porque esos seres humanos, su triste realidad es que ellos van a estar conscientes, sufriendo, existiendo, van a trascender más allá de este mundo. Entonces, cuando se afirma que el ser humano tiene un alma inmortal, aquí voy a tratar de responder esta pregunta, porque me la han hecho. Entonces, ¿tenemos realmente un alma inmortal, como enseñan los evangélicos? Un alma inmortal, y pareciera que es una doctrina, pero fundamental. Si alguien me responde y me dice: claro que tenemos un alma inmortal, yo le pregunto: ¿por qué usted cree que el alma es inmortal? Y si me dice: porque el alma trasciende más allá de este cuerpo, y los que están en el infierno van a seguir existiendo por la eternidad en un estado consciente, sufriendo,
y nunca van a ser aniquilados. Yo le diría que está correcto, que está correcto. Pero si me dice que el alma es inmortal porque no muere, entonces ahí tenemos un problema, porque el alma que está en el Gehenna o lago de fuego está en un estado de muerte, porque en el infierno no hay vida. ¿Qué es lo que significa inmortal? Que no muere. Yo hasta este momento he dicho que el alma continúa existiendo, pero en estado de muerte, porque en el infierno, que es el Gehenna, el lago de fuego, incluso en el Hades, el ser humano, el pecador, está consciente, existe, pero en estado de muerte, porque ¿qué es lo que es la muerte ahí? Es la eterna separación del hombre con Dios. Es la eterna separación del hombre con Dios. ¿Dónde hay vida? ¿Quiénes van a estar vivos? Los que estén con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida. En el paraíso hay vida. Los que estén en el infierno van a estar en la condenación perpetua, existiendo, porque la muerte es un estado. Entonces yo le pregunto, deme un sinónimo del lago de fuego, deme un sinónimo. ¿Cuál sería ese sinónimo? Muerte segunda. Lo dice la palabra de Dios, esta es la muerte segunda. Entonces, si alguien me dice que van a estar en la muerte segunda vivos, ¿ve que hay una contradicción? No, van a estar existiendo en estado de muerte, porque ahí van a estar separados de Dios. Ahí es el problema en el lenguaje, no es en cambiar la doctrina. Yo no estoy cambiando la doctrina, solo que el término alma y ese apellido inmortal, cuando nosotros hemos aprendido desde un principio que el alma que pecare morirá. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que cuando pecó Adán y Eva, qué pasó? Entonces Dios protegió el árbol de la vida, no sea que vayan y tomen del fruto y coman y vivan para siempre. Entonces el ser humano estaba expuesto a la muerte de ahí en adelante. Por eso es que todos los seres humanos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, y esto trajo como consecuencia la muerte física y espiritual. Por eso es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y sabe usted que los textos bíblicos dicen que el único que tiene inmortalidad es Dios. El único. La inmortalidad es un regalo para nosotros, para los que logremos vencer, que podamos comer del árbol de la vida. Porque la gente que estén en el infierno, que estén en el Gehenna, que estén en el lago de fuego, en la muerte segunda, van a estar en un estado de muerte, porque ahí no hay vida. No es que estén vivos ahí, existen en estado consciente. Por eso no estoy cambiando la doctrina. Gloria a Dios. Tenemos que entonces ser rigurosos con el lenguaje bíblico. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice la palabra del Señor respecto de la inmortalidad como atributo de la divinidad, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es un Dios eterno y es un Dios inmortal. Nosotros no somos omnipresentes, no somos omniscientes, etcétera, etcétera, y no somos tampoco eternos ni inmortales, porque estamos aspirando, buscando la inmortalidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Eso es lo que me enseña la Biblia. Mire, Dios es el único inmortal. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. A lo mejor muchos hasta se molesten por lo que yo estoy hablando, pero tiene que sostenerse lo que estoy diciendo por la palabra de nuestro Dios. Dice, el único que tiene inmortalidad, dice el texto de 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Como dice, el único que tiene inmortalidad, refiriéndose a Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad. Entonces nosotros debemos buscar la inmortalidad, perseguir la inmortalidad. Romanos capítulo 2, versos 6 y 7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna
dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Nosotros buscamos la gloria, la honra y la inmortalidad porque no la tenemos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero nos refugiamos en Cristo, que fue nuestro Redentor, que nos rescató de la muerte. Estamos aspirando a un cuerpo inmortal, a una vida inmortal. Y la pobre gente impía y pecadora serán lanzados a la muerte segunda, porque ellos estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, porque sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, no tienen vida, no están vivos, ellos están muertos. Como dije anteriormente, la inmortalidad es atributo de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, es atributo de la divinidad, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios, que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 1, verso 10. Entonces es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos quieren vestirse de inmortalidad? Es necesario que esto mortal, esto que tenemos nosotros, cualquiera diría, sí, pero el cuerpo, nosotros somos una tricotomía, somos alma, espíritu y cuerpo. Estábamos sujetos a la muerte, pero Cristo nos vino a dar vida eterna. Estamos aspirando a la inmortalidad. Entonces, es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, verso 53. Entonces se cumplirá aquella palabra que dice, sorbida en la muerte en victoria. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que predicar este evangelio, mantenernos dentro de la salvación. Tenemos que mantenernos dentro de nuestra fe, porque imagínense los pobres pecadores que se van a ir al infierno de fuego, al Gehenna final, al castigo perpetuo, van a sufrir por la eternidad, no van a ser aniquilados, van a existir en ese lugar, van a existir, pero en estado de muerte porque van a estar eternamente separados de Dios y desprovistos de la vida. Dice, sorbida en la muerte en victoria, consumida, eliminada en la muerte en victoria, sorbida en la muerte en victoria, consumida. Vino Cristo y fue consumida la muerte en victoria. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la misma muerte y el Hades, como moradas de los muertos, serán lanzados finalmente a este Gehenna, a este lago de fuego, donde irán a parar los ángeles caídos, Satanás el diablo, y todos los pecadores. Todo el que cree en Jesús no morirá eternamente, dice Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Mire qué bonito es este texto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros hemos creído, vamos a tener la vida eterna. Pero los pecadores van a morir eternamente, en el lago de fuego, porque la muerte es la eterna separación del hombre con Dios. Y para finalizar, le vuelvo a reiterar, ¿cuál es la contradicción que yo veo acá? Cuando se dice que hay un alma inmortal. Gloria a Dios. Si alguien me dice es que eso significa que el alma va a continuar existiendo en el lago de fuego, en sufrimiento, yo le digo estamos de acuerdo. Pero si me dice que va a continuar existiendo y que van a estar vivos en el lago de fuego, en ese lugar donde hay muerte, donde todo es muerte, al punto que se llama muerte segunda, porque la muerte es la eterna separación del hombre con Dios, yo le digo que me está utilizando mal un término. Me está utilizando mal una palabra. Mejor diga alma nomás. El alma de los pecadores
tendrá sus fines, continúa existiendo en estado consciente, siendo atormentado por la eternidad porque nos fue hallado inscrito en el libro de la vida. Entonces no hay vida en él, no hay vida, sino que hay muerte. Y esa muerte no significa que salga de la existencia, muy por el contrario, continúan existiendo, no son aniquilados, no hay sueño del alma, esos son inventos del diablo. Todos aquellos que tratan de desvirtuar la doctrina del infierno, del lago de fuego, entonces enseñan que no existe el lago de fuego, que no hay tormento, pero la persona va a sufrir por la eternidad, porque dice, uno irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Entonces, si la vida eterna es eterna, valga la redundancia, el castigo no puede tener un término. Si es vida eterna y castigo, el castigo también va a ser eterno, eterno. Bendito y alabado es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que usted trate de leer la palabra de nuestro Dios, de predicar acerca del Evangelio de Jesucristo, de la existencia del infierno. Predique acerca de la existencia del infierno y aprenda de la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Gloria a Dios. Y si encuentra algún texto bíblico que diga que tenemos un alma inmortal, entonces me lo hace llegar y me retracto. Pero no hay un texto que diga, no me traigan los textos del rico y Lázaro, porque ahí no dice alma inmortal en ninguna parte, sino que el rico existía, pero en estado de muerte, obviamente. Y donde dice el otro texto, porque tengo que hacerme cargo de esos textos, no temáis al que mate el cuerpo, más el alma no puede matar, no significa que el alma no la puede matar porque sea inmortal, sino porque el alma no puede ser dañada, no puede ser traída a ruina. El único que tiene poder por el hombre, el único que tiene poder para destruirla en el infierno, en el Gehenna, en el castigo perpetuo, es nuestro Señor Jesucristo, luego del juicio final. Eso es como un delincuente cuando ataca a un hijo de Dios. No temáis que te puede dañar tu cuerpo, porque tu alma no te la puede tocar. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Pero el alma de los impíos está sujeta a muerte mientras no vengan a Jesucristo, mientras no sean librados de la esclavitud de la muerte. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, yo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, tenga usted piedad y misericordia de nuestras vidas. Oh mi Señor, permítanos, Señor, oh Jehová, humillarnos delante de su presencia. Nos humillamos delante de su poder. Nos humillamos delante de su poder. Gracias le doy, Padre, porque usted ha tenido piedad y misericordia de nuestras vidas, porque usted nos salvó del fuego del infierno, del tormento perpetuo. Oh mi Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Tenga piedad y misericordia de las almas. Sálvelas, salve a las almas, Dios mío. Tenga piedad de todo aquel que no cree. Oh Dios eterno, todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.